Hey, hola amigos, qué gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando en la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 17. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a eso estamos hoy. ¿Va? Dice así, pasados por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Está hablando ahí de Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Acordémonos que estaba hablándole a hombres judíos que pensaban que Cristo no era el cumplimiento de la promesa, es decir, no era el Hijo de Dios. Y veían ellos, decían ellos, es que nuestro Cristo, perciben ellos, va a venir como un rey, no va a venir como un perdedor, alguien que es derrotado. Y entonces Pablo le está tratando de hacer entender, le está tratando de percibir como él percibía, que era necesario que el Cristo sufriera y padeciese, porque dice la Biblia que por sus llagas somos nosotros curados, por ejemplo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Estas mujeres nobles se refieren a mujeres que buscaban a Dios. A eso se refiere a una mujer noble. Una mujer noble no es alguien cohibido, es más bien alguien que ha visto la importancia de seguir a Jesús, cueste lo que cueste el precio que sea. Dicen, todos los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una tribu alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Asaltando, la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sacarlos al pueblo significaba que los querían apedrear. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, ellos están básicamente transgiversando lo que Pablo estaba diciendo. Obviamente César no era Dios, sino era un hombre nacido de una mujer con su físico como el de cualquier otro ser humano, y Jesús tenía la característica de ser hijo de Dios. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, no pudieron llevar a cabo ese plan que tenían. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran nobles más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque estos de Tesalónica pues se habían comportado muy conflictivos, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así, porque ellos sabían que no era simplemente de emocionarse por un mensaje nuevo que Pablo les podía dar. Ellos sabían que lo más importante y lo más clave de estas buenas nuevas que Pablo decía es que fueran conforme a las Escrituras que Dios dio en la antigüedad. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegos de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, aquellos hombres eran realmente hombres que tenían una mala actitud, tenían un espíritu contrario, y quizá algunos de ellos tal vez eran gente que pensaba que Pablo estaba mal, pero había otros que sabían que no era que estaba mal, sino que más bien no querían humillarse bajo el poder de la mano de Dios, que se había demostrado a través de Cristo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí, es decir, que se escaparan. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La razón por la cual Pablo se molestaba, porque él reconocía y sabía que el gran poder de Dios y el gran engaño que hay detrás de los ídolos, porque la Biblia dice, tendrás Dios ajeno delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, le decía Dios a su pueblo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. O sea, yo te he mostrado mi poder, no es posible que ahora tú te inclines delante de estatuas que no tienen poder ni para caminar. Entonces Pablo se enardecía por esa idolatría.
Así que discutían en las sinagogas de los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estos hombres eran hombres que les interesaban mucho las nuevas religiones. Para ellos era importante conocer el mundo a través de las religiones, entonces les interesaba mucho la filosofía que Pablo le estaba tratando de transmitir. Sin embargo, Pablo quería que ellos entendieran que la filosofía y la palabra que él tenía no era filosofía de hombre, sino era conocimiento del Dios vivo, que es poder en su Espíritu Santo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o no oír algo nuevo. Bueno, eran filósofos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, de todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también este altar que, con la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es este Dios del cual, aunque sabían que existía, no lo conocían, porque la mejor manera de conocer al Dios de la Biblia es a través de la Biblia. Pero obviamente se requiere fe, porque mucha gente diría, sin fe, mira, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible acercarnos a Dios. Entonces, se ocupa fe para entender que la Biblia es un texto que conserva la esencia perfecta de la voluntad de Dios. A pesar de que hay muchas versiones, a través del Espíritu Santo Dios nos permite conocer lo que es verdad y justicia, porque dice la Biblia, su Espíritu nos llega a toda verdad y a toda justicia. Bueno, de este Dios de la Biblia era el que Pablo quería hablarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Este Dios es el que nos da vida a ti y a mí. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso que Pablo le estaba diciendo era, en realidad, les estaba tratando de cautivar a través de la filosofía, porque él estaba diciendo que Dios es un Dios soberano, pero lo tenía que explicar de una manera en conceptos que ellos entendieran, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Si en Él somos y en Él nos movemos, el razonamiento es: ¿cómo vamos a pensar que entonces lo podemos contener en nuestras manos y en artículos que nosotros podemos fabricar? Porque en Él vivimos, bueno, eso ya. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras o esculturas de arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, a ti y a mí. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestra antigua manera de vivir y deseamos vivir conforme a la voluntad que Él tiene. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y esto es lo que llamamos el día del juicio, por aquel varón a quien designó, es decir, Cristo Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el que resucitó de los muertos al tercer día conforme a su palabra, y ascendió al cielo después de 40 días de haber habitado en Jerusalén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, es decir, ya veremos luego. Y así Pablo salió en medio de ellos. Ahora, ese veremos luego significa realmente ahorita no me interesa, y posiblemente sé que no lo vamos a volver a ver, pero es una manera educada de decir no quiero, no me interesó. Mas algunos creyeron, y estos algunos somos nosotros, porque muchos escuchan, pero no todos decidimos caminar ese camino.
Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Tan, tan. Bueno, este texto, este capítulo, habla de cómo Pablo hacía todo lo que fuera necesario para poder transmitir correctamente el mensaje del Evangelio. Es decir, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Porque él sabía que no se trataba de ganar en filosofía, no se trataba de ser elocuente. Se trataba más bien de transmitir eficazmente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí. Entonces, bueno, vamos a orar. Si les parece, me acompañan. Muchas gracias. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu bendición, Señor. Y hoy, como estos hombres que se arrepintieron, queremos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y pedirte que tú seas el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, ayúdanos con los pecados que nos hacen pensar que no merecemos ser hijos tuyos. Somos hijos tuyos declarados por tu palabra cuando clamamos a ti, Abba Padre. Es decir, papito, rescátanos. Señor, te pedimos que tú nos rescates como hijos tuyos a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Limpies nuestros pecados, Señor, y nos concedas tu gracia para no pecar más. Clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Yahshua Mesías, su Señor, y oramos igualmente por los huérfanos, Señor, por los desamparados, por las viudas, por los enfermos. Padre, que tú te puedas manifestar en este mundo que hemos llenado nosotros, las personas de dolor y de tristeza. Te pedimos tu gracia, clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Yahshua Mesías. Amén. Amén. Amigos, un gusto saludarlos. Continuamos en el siguiente capítulo.